en el que teníamos dos ciudades. Teníamos acá San Andrés y Puerto Santo, y entonces el tren viaja de San Andrés a Puerto Santo y teníamos que determinar dos distancias. Una era la distancia, sabiendo que iba a 750, que estaban a una distancia de 750 kilómetros y que la velocidad era 60 kilómetros por hora. Ustedes completaron una tabla que iba diciendo la distancia que recorría desde San Andrés y la distancia que le faltaba para llegar a Puerto Santo. Y esas tablas están acá. Acá dicen el tiempo 0, la distancia recorrida es 0 y lo que le queda por recorrer era 750. A la hora, la distancia recorrida era 60, porque iba a 60 kilómetros por hora, y lo que le faltaba por recorrer era 690. Y así fuimos completando esa tabla. Entonces, continuando con esta actividad, ahora nos piden encontrar una expresión algebraica que modele la distancia recorrida con respecto al tiempo. Y en la actividad 7 nos piden una expresión algebraica que modele la distancia que falta por llegar a Puerto Santo con respecto al tiempo. Voy entonces a agregar en esta diapositiva las tablas que completamos ayer. Ya. Veamos entonces, ¿cómo podemos determinar una expresión algebraica para la distancia recorrida? La distancia recorrida se refiere acá a esa columna. Piensen, ¿cómo podemos allí determinar eso? Sería el tiempo, que en Ya, este caso el número de horas por 60. el número de horas por 60. Entonces, dime una variable para el número de horas. H. Ya, entonces si la variable es h, acá diríamos h por 60. ¿Y por qué h por 60? Porque como se puede determinar ahí va aumentando el tiempo, o sea, el kilometraje que va es 60 kilómetros por hora. Ya, pero ¿por Así qué que solo 60 por h y no se le suma o se le resta algo? porque lo que tiene aumentando es constante. Ya, acá ¿cómo va aumentando? ¿Va aumentando de 60? Sí, Vamos a aumenta de 60. probarla. A ver, probémosla. Si estoy en el tiempo 1, 1 por 60, 60. Funciona. En el tiempo 2, 2 por 60, 120. Tiempo 3, 3 por 60, 180. Tiempo 4, 4 por 60, 240. Y tiempo 9, 9 por 60, 540. Ya, bien. Entonces, esa expresión algebraica funciona. Entonces ahí dice, encuentra una expresión que modele la distancia recorrida con respecto al tiempo. Entonces, si al tiempo lo llamamos h, la distancia recorrida, vamos a poner d, va a ser igual a h por 60. Ahora necesitamos una expresión que nos permita definir la distancia que nos falta por llegar a Puerto Santo. Ahora nos tenemos que concentrar acá. Una regla de formación para la distancia que queda para llegar a Puerto Santo. A ver.
Los dejo pensando allí un ratito. Voy al baño y vuelvo mientras. Ya volví. Veamos, a ver. Valeria, ¿cómo podemos acá determinar una expresión algebraica para la distancia que queda para llegar a Puerto Santo? Sería los kilómetros, 750 menos la distancia, que sería los 60. Ah, tú dices acá así, 750 menos 60. ¿Sí? Pero, ¿cómo entonces calculo para 2 horas? Ah, Por ejemplo, acá, en el primero, ese 690 resulta de ¿qué? es que claro, porque ahí tendríamos que ir poniendo 690 menos 60, después 630 menos 60. No, 750 menos 60 por H. Por Ah, H. Ya, ¿por qué? Porque se multiplica el 60 por la cantidad de horas. Y ahí va cortando la distancia. Ya, a ver, probémosla. Porque acá el 60 por H es la distancia recorrida y aquí yo veo que al 750 le restan la distancia recorrida. Vamos a ir probando, me acerco. Entonces, si estamos acá, en el tiempo 1 sería 750 menos 60 por 1. 60 por 1 es 1 y 750 menos 60, o sea, 60 por 1 es 60 y 750 menos 60 es 690. No funciona. En el tiempo 2 sería 750 menos 60 por 2. 60 por 2 es 120. Si a 750 le restamos 120, nos da 130. En la tercera sería 750 menos 60 por 3. 60 por 3 es 180, menos 750 menos 180, 570. Ya, no funciona. Muy bien. Por lo tanto, acá la distancia que falta para llegar a Puerto Santo, vamos a poner esta distancia 1, nuestra distancia 2, para distinguir sería 750 menos 60 por H. Bien, súper. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, profe. Bien, ahora la última actividad en relación a esto nos pide graficar.
Entonces voy a trasladar yo de nuevo la tablita para que con esa información podamos graficar. Voy a poner la información allí. Bien. Entonces nos pide representar. Primero vamos a representar la distancia recorrida. Dice que a las 0 horas la distancia recorrida es 0. Después, a la hora la distancia recorrida es 60. Después, a las 2 horas la distancia recorrida es 120. Después, a las 3 horas es 180. Después, a las 4 horas es 240. Y a las 9 horas es 540. Acá. ¿Qué forman esta distribución de puntos? ¿Qué figuras forman? ¿Una ¿Una línea? recta? Una recta, ¿cierto? Ya. Voy a graficar entonces acá nuestra recta. Entonces tenemos tiempo ahí. Ahí. Sí. Ya vamos a correr este puntito que nos quedó aquí. A ver, 9. Y a las 9 era 540. Ya, entonces tengo que correr un poquito la recta, espérenme. Para que quede ahí mejor. Ahí. No más. Ay, me quedo más abajo. Tenemos un poquito, chiquillo. Ya, ahí sí. Bien. Ya. Ahora vamos a graficar. Ya, y esa la habíamos puesto h por 60. Que es lo mismo que 60h. Entonces, si a esto llamamos h, que es nuestro eje x, esta función iba a ser la distancia 1, que iba a ser igual a 60 por h. Ahora nos falta la distancia que queda para llegar a Puerto Santo. Vamos a hacer con otro color. Entonces, en el tiempo 0 es 7:50. Por acá. En el tiempo 1 es 6:90. Por aquí. En el tiempo 2 es 630. En el tiempo 3 es 570. En el tiempo 4 es 510. En el tiempo 9 es 210. Aquí. ¿Qué forma tienen esta distribución de puntos? Una recta. Una recta. Ya, voy aquí a incluir entonces nuestra recta. Se la vamos a poner ahí para que se note más y vamos a insertar otra. Entonces, esta va aquí.
Espérenme, la tengo que acomodar. Ahí. En el tiempo 9 era 2:10. Ahí. Ahí sí. Bien, listo. Entonces ahí tenemos la función que corresponde a la distancia que queda para llegar a Puerto Santo. Y esa función, ustedes habían dicho, me devuelvo, 750 menos 60h. Que es nuestra otra función. Bien, entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de este punto y qué significa ese punto en el contexto del problema? No voy a resaltar ahí. ¿Qué significado tiene ese punto? ¿Y cómo lo determinamos? Igualando los términos, ¿Qué términos? A ver. el de 1 y de 2. Ya. Entonces tenemos la distancia 1, que es la distancia recorrida, y la función distancia 2, que es la que queda por llegar. La igualamos. Entonces, distancia 1 es 60h y distancia 2 es 750 menos 60h. Ya, ¿cómo resolvemos esto? Dividiendo. ¿Cómo dividiendo? Igualando O los sea, términos. primero podemos sumar los 60 más los 60h, o sea, 60h, que nos daría 750, y eso sería 120h, que es igual a 750, y nos quedaría 25/4, si no me equivoco. Tú dices que al dividir el 750 en 120, te queda 25/4. Si no me equivoco. A ver, veamos. 750 dividido en 120. No, no te equivocas, está bien. Como número decimal, ¿cuál sería para poder verificar si corresponde al número que está allí? Yo veo acá 6.25. 6. 6.26. 6.25. Ya. Entonces está diciendo que H acá es el 6.25. Voy a ir a poner 6,25. Ya. ¿Qué nos falta determinar de ese punto entonces?
Reemplazar La- las dos distancias en las dos. ¿Ya? ¿En cuál quieres reemplazar? En la distancia 1, 60h. Ya, entonces, si la distancia 1, voy a ponerlo acá, si la distancia 1 es 60h y reemplazamos, sería 60 por 6,25. ¿Cuánto te da eso? 375. 375. Ya. Entonces, eso significa que la altura de este punto, vamos a, bueno, está por acá, 375. Ya, ¿y qué significa? La mitad del, La la mitad mitad de del qué? recorrido. Del recorrido. O sea, de los 750. De los 750. Exacto. Ya, ya es la mitad del recorrido, claro. Y tiene coherencia. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos funciones, la distancia recorrida y la que queda por recorrer. Entonces está diciendo, si acá está San Andrés y acá está la otra ciudad, Puerto Santo parece que era, me está diciendo que a las 6,25 horas estoy a igual distancia de San Andrés que de Puerto Santo. Por eso estoy en la mitad, como dice el compañero. Entonces, si yo hago aquí el recorrido, me está diciendo que la distancia a San Andrés es 375 y la distancia a Puerto Santo es 375. Estoy en la mitad de mi recorrido y eso ocurre a las 6,25 horas de haber salido de San Andrés. Y también estoy a la misma cantidad de tiempo que de Puerto Santo, a Puerto Santo. ¿Hay alguna duda o consulta? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver un problema. Así que los voy a distribuir por salas y les queda resolver un problema. Ay, antes de seguir. Antes de seguir. Que necesito juntar dos cositas. Para hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, antes de seguir. Nosotros hasta ahora hemos resuelto dos problemas en los que hay cosas, hay similitudes. Por ejemplo, hemos visto que todas nuestras gráficas corresponden a una recta. Acá teníamos que la primera función
Por ejemplo, del corredor 1 era 30x, del corredor 2 era menos 20x más 220. En esta otra situación, tenemos que la distancia 1 era 60h y la distancia 2 era 750 menos 60h. Estas cuatro funciones, estas cuatro que están acá, están representadas por una recta. Y si nosotros vemos su expresión algebraica, en todas, en el corredor 1, en el corredor 2, en la distancia 1 y en la distancia 2, hay un número por la variable. En este caso, X era la variable para los corredores, H definieron ustedes la variable del tiempo. Entonces, en todas tenemos un número por H y en algunos casos sumamos o restamos un número. Entonces, siempre que nuestro gráfico corresponde a una recta, la expresión algebraica o la función va a tener la forma de un número A por la variable, vamos a definirla como X, más otro número, que vamos a llamar B. Y eso va a corresponder a una función. Nuestra función la podemos nombrar con cualquier letra. Podemos decir, por ejemplo, f, y acá decimos f de x. Cuando decimos f de x, es lo mismo que decir y. O es lo mismo que aquí dijimos distancia 1 y distancia 2. O lo mismo que acá dijimos corredor 1 y corredor 2, ¿ya? Pero formalmente se define con una letra y la variable que está en juego. Entonces, siempre que tengo una función que tiene esta forma algebraica, de un número por X más otro número, eso va a ser una recta. Entonces, bueno, uno dice, pero ¿cómo acá en el corredor 1 solo tenemos un número por X? Porque acá nuestro número B sería sumar 0. Acá tenemos un número por X, menos 20 por X, más 220. Acá tenemos el menos 60 por H, más el 750, y acá tenemos solo 60 por H, por lo tanto estaríamos sumando 0. Entonces, todas estas expresiones, todas las cuatro rectas, tienen esta forma algebraica. Entonces, cuando yo estoy frente a un gráfico que corresponde a una recta y que ya sabemos que va a tener esta forma algebraica, ese tipo de función se llama función afín. ¿Ya? Esto define a la función afín. Es el nombre que recibe este tipo de función al tener ese gráfico y esta forma algebraica. ¿Hay alguna duda o consulta? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí donde tiene la X, entre paréntesis, esa puede cambiar, ¿cierto? O siempre hacer una X. Depende No, del... puede cambiar, porque por ejemplo acá en D2 podríamos haber puesto, nuestra variable era H. Entonces podríamos haber puesto DH igual Y ahí vendría siendo a H. Ah, ya. claro, Ah, ya, ya. Ya, profe. Gracias. ¿ya? Uno acá lo que dice es la variable a la que, como definió, el eje horizontal. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Profe, ¿Sí? y en el caso de que tuviese solo una variable, igual sería la función afín. ¿Cómo solo una variable? O sea, solo, por ejemplo, si tuviéramos que calcular solo la distancia o solo la hora, Es que o sería da lo mismo. lineal. No, es que la función lineal es solo la recta que pasa por el origen. Esta, por Ah, ejemplo, el corredor 1 sería una función lineal porque es una recta que pasa por el origen. Y la distancia 1 es una función lineal porque es una recta que pasa por el origen. Todas las otras rectas, incluidas la que pasa por el origen, están contenidas en este tipo de función que es la función afín. bueno, ¿Ya? ya. ¿Hay alguna otra duda? Bien,
Entonces ahora sí que vamos a resolver otro problema. Voy a hacer la distribución de la sala. Recuerden que les voy a entregar la tarea y uno del grupo tiene que compartir la pantalla y empezar ahí a rayar el archivo para la tarea. Voy a hacer 4 salas.